Asdrúbal Alfonso, médico cardiólogo. Muchísimas gracias, Asdrúbal, por venir hoy y participar en el programa. Yo quería preguntarte sobre todo lo que es post-COVID. Ha habido hay algunos casos donde después de que les da COVID a los pacientes, 50% dicen que sufre de pericarditis, otros que tenían algo que estaba latente por el ADN, por herencia, por ejemplo, la tensión alta, viene y ha hecho que surja esa enfermedad, también o esa condición. También vemos que aumenta todo lo que son los remedios que le mandan a la gente, que ha subido, que antes mandaban 8, no había ni siquiera, ahora es 16, 32, hasta no han salido 64, pero ¿cómo afecta todo esto? Vamos en orden entonces, por favor, y bienvenido al programa y muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Feliz y contento de estar aquí en tu programa, un prestigioso programa con una alta audiencia, para hablar temas de cardiología, ¿okay? Temas importantes de actualidad en cardiología que a todos nos toca. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Más que todavía que el COVID. Sin embargo, tenemos que hablar que el COVID todavía ha bajado mucho la incidencia, la mortalidad de la enfermedad, pero lo que es la enfermedad o el post-COVID todavía nos está afectando. Desde el punto de vista cardíaco, el post-COVID sigue siendo una de las primeras causas de consulta en nuestra consulta diaria. ¿Por qué? Porque sabemos que en el post-COVID se presentan algunas enfermedades tanto agudas y algunas crónicas en ese post-COVID. Dentro de las enfermedades post-COVID agudas, ¿qué pasa? El paciente termina de tener el COVID y aparecen algunas circunstancias cardíacas que debemos mencionar. Sin embargo, tenemos que saber que esta enfermedad es muy nueva y cada día aprendemos muchísimas cosas en cuanto al COVID. Pero sabemos que las enfermedades, por ejemplo, agudamente tenemos las arritmias como primera causa de COVID, del post-COVID, ¿no? Sabemos que muchos de los pacientes consultan por taquicardia, consultan por tener arritmia y la arritmia que pueden perder un beat. Sí. En un minuto, 5 minutos. Exactamente. Básicamente consulta por tener palpitaciones. Y eso le manda bioprovolol. Sí, utilizamos betabloqueantes. Uno de los betabloqueantes más interesantes que podemos utilizar es el bisoprolol, ¿ok? Que es un beta selectivo que va a disminuir la frecuencia cardíaca y nos ha ayudado muchísimo en este paciente post-COVID que han tenido enfermedad, en este caso de arritmia como tal. Hay otras enfermedades en el post-COVID muy reciente, que es la miocarditis y la pericarditis. La miocarditis o la pericarditis no es más que la inflamación que produce el post-COVID a nivel de la bolsa esta virtual que recubre el corazón, que se llama el pericardio. Eso se inflama y eso va a producir dolor torácico. Es una de las causas de consulta muy habitual. Es el paciente que consulta, doctor, después que me dio el COVID siento dolor cuando yo camino, hago ejercicio, hago algún tipo de actividad física, siento dolor en el pecho. Tengo un amigo que se puso a trotar como un loco y casi se muere. Sí. Y descubrió que tenía pericarditis. Sí. Conozco varias personas que le ha dado, les mandan colchicina, les mandan antiinflamatorios, entre otros, y algún remedio para la pericarditis directamente. Sí, por ser una enfermedad inflamatoria, se utilizan antiinflamatorios en estos casos. En las etapas muy iniciales o en las etapas muy recientes de esta pericarditis y dependiendo de la gravedad de esta pericarditis, porque recordemos entonces que el método o los métodos diagnósticos que se utilizan para hacer este diagnóstico es el ecocardiograma, que es un método muy sencillo, es un método muy fácil, muy económico, que podemos determinar el grosor, la hiperrefringencia de este pericardio y podemos ver si hay derrame o no pericárdico. Esto básicamente nos va a decir el pronóstico y la gravedad de este tipo de situación. Pero lo que es la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, lo podemos nosotros evaluar a través de un estudio que se llama resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca en este momento es el gold estándar para poder evaluar esta miocarditis. ¿Qué pasa en la miocarditis o qué pasa en la diferencia? Pericarditis es el pericardio, la miocarditis es directamente el músculo del corazón. El músculo. ¿Cuál es más grave? Y puede existir la miopericarditis, que es la combinación del pericardio con el músculo cardíaco. Las dos
tiene varias etapas. Hay una etapa leve, una etapa donde solamente existe el dolor, pero hay etapas más graves donde hay restricción, donde puede haber derrame. El derrame es líquido en esa bolsa virtual que está en el pericardio. Puede haber líquido, esto puede provocar también que el corazón no se mueva de forma adecuada. Y también podemos tener entonces un engrosamiento de este músculo cardíaco produciendo una cicatriz. Esta cicatriz puede conllevar entonces a tener arritmias, tener manifestaciones como cardiopatía isquémica. Entonces, en este caso, que es la etapa más grave. Afortunadamente, últimamente no hemos visto estas etapas tan graves. Creo que tiene mucho que ver con dos efectos bien importantes. La vacunación, que sigue siendo un arma bien importante. Todavía. La vacunación contra el COVID sigue siendo un arma importante. Y creo que esta inmunidad por rebaño también ha hecho entonces que haya mejorado la incidencia o la gravedad de este COVID en los pacientes con cardiopatía isquémica. En lo que te estaba preguntando sobre que te sube la tensión, que hay algunos pacientes que tenían esa condición, sí, ahí dormida, latente. Sí. Y después el COVID se despierta, entonces tienes tensión alta y tienes una cantidad de cosas. Esto sucede, ¿no? Lo que nosotros nos dimos cuenta con la enfermedad, con el pasar del tiempo, Pedro, es que se produce una endotelitis. La endotelitis no es más que la inflamación del endotelio, que es esta membrana que recubre las arterias. ¿Qué ocurre cuando hay esta inflamación, esta endotelitis? Esto va a provocar o va a producir entonces algún tipo de rigidez de la musculatura de la arteria. Y esto trae como consecuencia aumento de las presiones arteriales. Por eso que nosotros hemos visto que el patrón clásico del COVID es que en la infección aguda tenemos entonces hipotensión. Hay pacientes que son hipertensos o que no son hipertensos, que durante la enfermedad manifiestan, o cuando uno hace el examen físico, que hay presiones bajas. Después que ocurre la fase meseta, la recuperación, y está en el estado de post-COVID, vemos entonces que hay aumento de la presión arterial, porque es las manifestaciones residuales de este COVID lo que va a provocar entonces la hipertensión arterial. Ok, el Cardesastán que te estaba preguntando también, esto no es una consulta, lo sé porque ha subido, ha aumentado, antes no existía 32 miligramos, ahorita, creo que están hasta pensando en sacar 64, ¿esto está bien o es demasiado? Lo que pasa es con la hipertensión arterial, que es una enfermedad multifactorial. Como enfermedad multifactorial, también intervienen desde el punto de vista genético algunos receptores, algunos mecanismos para mejorar la presión arterial, y vemos entonces como cada día hay algún polimorfismo en estos receptores específicos. Entonces tenemos que aumentar la dosis de los medicamentos para que tengan una acción importante en la hipertensión arterial. Asimismo es el candesartán, asimismo hay nuevas moléculas que se están proyectando para la hipertensión arterial. Hay combinaciones, ya sabemos. Están empezando a salir, creo que en Canaima estrenaron una de las drogas que te controlan corazón, riñón, una cantidad de cosas. Y mejora el peso. Sabemos en las últimas guías, Pedro. No lo digas, pues entonces todo el mundo va a empezar a comprarlo. No decimos. Mira lo que ha pasado con el Ozempic y con todo lo que se hacenda. Sí, yo creo que son medicamentos novedosos con un buen perfil para los pacientes. Creo que cada paciente debe ser evaluado por el especialista que le corresponde y decidir quién le corresponde el medicamento o no. ¿Okay? No creo que la libre demanda o la automedicación sea una alternativa. Ahora, media aspirina, para los que no sean alérgicos a la aspirina, eso sí lo puedes recomendar, ¿no? Bueno, fíjate que ha cambiado mucho la cardiología. Yo hablaba con mis estudiantes en estos días de posgrado. Les decía, la cardiología es una de las especialidades que avanza, pero de una forma impresionante. Y cómo lo que nosotros, por ejemplo, conocíamos anteriormente como prevención primaria, que era la aspirina, sabemos que en la actualidad la prevención primaria con la aspirina ya no tiene mucha importancia como prevención primaria. Prevención secundaria, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tienen enfermedad periférica, pacientes que tienen algún tipo de trastorno, el COVID, que ha tenido algún tipo de secuela, puede utilizar la aspirina. Pero se ha demostrado con el tiempo que los efectos hemorrágicos, son mayores que los beneficios que pueda tener la aspirina. Por eso entonces que ya en la actualidad pacientes muy específicos con una evaluación cardiológica
que tenga justificado utilizar la aspirina, puede ser entonces utilizada. Ya no es, como anteriormente se decía, aspirina para todo el mundo para prevenir infarto, para prevenir algún tipo de enfermedades. Ya no es así. Sí. Y ahora sí tenemos algunos otros métodos preventivos, por lo menos el ejercicio. Un método preventivo buenísimo para evitar enfermedades cardiovasculares. Caminar es vivir, terminó diciendo mi papá. Mira, en cuanto a lo que tú me estás hablando de varios tipos de inflamación, Sí. y uno de los remedios que es over the counter, OTC, que puedes comprar sin necesidad del médico, es el resveratrol, que sale de la uva y es desinflamatorio. Sí. ¿Vale la pena tomarlo? ¿Vale la pena tener colchicina? Porque la enfermedad también que se llama vejez tiene una... sí, vaya, ya vamos. Eso es inevitable. Dice que, bueno, lo que es antiinflamatorio es positivo. Sí, hay productos que han tenido una buena receptividad en los pacientes, ¿okay? Como son, por ejemplo, este tipo de medicamentos. Un medicamento interesante que se ha utilizado, que es la enzima Q10, ¿okay? La enzima Q10 que ha tenido beneficios importantes en la recuperación, restauración en el corazón, en pacientes post-COVID. Hay algunos artículos publicados. ¿También se toma el Q10? Sí, también es un regenerador, ¿okay? Desde el punto de vista cardíaco. Y ha tenido muy buenos efectos. Pero siempre y cuando, Pedro, es que el paciente tenga una enfermedad o haya tenido una enfermedad leve, ¿okay? Porque en estos pacientes que tengan moderado o severo, bueno, ya utilizamos otra. Y el Q10 se consigue OTC, se consigue en el país también. Sí. En Venezuela, en las farmacias clásicas lo pueden encontrar, y en las farmacias, hasta en los mismos bodegones que venden algún tipo de suplementos vitamínicos, tienen la libertad de poder vender. Porque es antiinflamatorio. Antiinflamatorio, específicamente con buena actividad a nivel del corazón. Doctor, ¿nos puede dar sus redes para que nuestros amigos radioescuchas lo puedan contactar? Sí, yo estoy en Instagram como dr-asdrúbal Alfonso. DR ya va, más lento. DR doctor. DR doctor. Piso bajo. Asdrúbal Alfonso en Instagram, y en Twitter estoy como DR de doctor _Asdrúbal solamente. Usan las dos redes. Sí, y yo personalmente contesto todos los mensajes. Muy probablemente tengo una gran cantidad de mensajes diarios, pero todos los contesto y ayudamos a las personas por ahí. Ya que eres así, puedes dar tu celular, por favor, para que la gente también te contacte. Sí, el 0414-592-9492. Repítelo, por favor. 0414-592-9492. 9492. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Y bueno, seguiremos hablando del tema, que es tan importante, porque si todos nos morimos, todos terminamos muriéndonos del corazón. Es así. Todos. O sea, por eso es que no sé esa estadística. Porque fulanito tiene un problema en riñón, entró en cuadro y murió. Es del corazón. Es del corazón. Entonces tenemos que cuidarlo y amarlo, porque es la vida de todos nosotros. Es así. Muchísimas gracias. Un placer. No, gracias. Doctor Asdrúbal Alfonso, médico cardiólogo. Vamos a escuchar el tema de Just the Two of Us. Me gusta esta canción. Grover Washington Jr. with Bill Witt.